Hay momentos en la vida donde el peso del cansancio se siente más en el alma que en los pies, y esa sensación de estar atrapada en un ciclo que no lleva a ninguna parte es el motor que termina encendiendo el fuego más grande de todos. Rosa no sabía que aquel lunes gris, mientras recogía los restos de comida de una mesa familiar, su mundo estaba a punto de romperse para ser construido de nuevo desde los cimientos. A veces necesitamos perderlo todo, incluso la esperanza de un sueldo seguro, para entender que hemos estado jugando el juego equivocado durante toda nuestra existencia. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre la forma en que ves el sudor de tu frente y el valor de tu tiempo. El sonido de los platos chocando entre sí era la música de fondo que acompañaba cada uno de sus días. Rosa caminaba de un lado a otro en aquel restaurante de la ciudad con los hombros caídos y la mirada puesta en el suelo, tratando de no pensar en que su cuenta bancaria apenas marcaba $200. Había pasado años sirviendo a personas que apenas la miraban a los ojos, entregando su energía a cambio de unas cuantas monedas que se le escapaban de las manos. Apenas llegaba el fin de mes. El olor a grasa y el calor de la cocina eran su única realidad, una prisión invisible donde el esfuerzo no se traducía en progreso, sino en más cansancio. Un día, mientras limpiaba una mesa en el rincón más alejado, escuchó a los chefs hablar sobre el nuevo menú y las ganancias proyectadas. Ellos se quejaban del dueño, un hombre que rara vez aparecía por el local, pero que recibía la mayor parte de los beneficios. Rosa se quedó quieta un segundo con el trapo húmedo en la mano, pensando en por qué ella, que llegaba primero y se iba al último, seguía debiendo la renta de su pequeño departamento. La respuesta que siempre le habían dado sus padres era que debía trabajar más duro, que el sacrificio era la única vía hacia la seguridad. Pero ahí estaba ella, sacrificada hasta los huesos y más insegura que nunca. A sus 52 años, Rosa sentía que el tiempo se le había escapado entre las manos como agua, y que ya no le quedaban muchas oportunidades para cambiar su destino. La crisis llegó sin avisar, cuando el dueño decidió vender el restaurante. En un solo segundo, Rosa se encontró en la calle con una liquidación de $1,000 y un miedo que le apretaba el pecho. Al llegar a casa, se sentó frente a la mesa de la cocina y miró esos billetes. Eran el precio de sus últimos años de vida. Si los usaba para pagar las deudas acumuladas, se quedaría sin nada en menos de 2 semanas. Si buscaba otro empleo de mesera, el ciclo volvería a empezar. Y a su edad, conseguir trabajo sería aún más difícil. Los restaurantes preferían contratar chicas jóvenes, bonitas, rápidas. Ella ya no entraba en esa categoría. Fue en ese silencio absoluto de su sala cuando algo dentro de ella hizo clic. Recordó a un viejo cliente que siempre le decía que los pobres trabajan por el dinero, mientras que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. En ese momento Rosa tomó una decisión que todos sus conocidos calificarían de locura. En lugar de correr a entregar hojas de vida para ser empleada de nuevo, decidió usar parte de esos $1,000 para aprender algo que nadie le había enseñado en la escuela. Separó $600 para sus gastos básicos de los próximos 2 meses. Los 400 restantes serían su capital de inversión. Era ridículamente poco, pero era todo lo que tenía. Se dio cuenta de que su mayor activo no eran sus manos para cargar bandejas, sino su mente para entender cómo fluye la riqueza. Pasó las siguientes semanas estudiando cada pequeño detalle sobre cómo se mueve el dinero, entendiendo la diferencia entre algo que saca dinero de su bolsillo y algo que pone dinero en él. Su familia la llamaba preocupada, diciéndole que estaba perdiendo el tiempo, que necesitaba un trabajo real con un sueldo fijo. Su hermana le decía que no fuera ambiciosa, que la gente como ellos nació para servir y que debía estar agradecida si encontraba a alguien que le pagara $8 la hora, pero Rosa ya no podía volver a ver el mundo de esa manera. Ella veía a sus vecinos trabajando 14 horas diarias para pagar coches que no necesitaban y casas que apenas disfrutaban, quedando atrapados en una carrera donde la meta siempre se alejaba un paso más. Decidió que su primera inversión no sería en un negocio grande,
sino en su propia capacidad de generar valor sin estar presente físicamente. Con parte de su capital, compró ingredientes para crear una salsa especial que había perfeccionado en sus ratos libres en el restaurante. Pero no salió a venderla puerta por puerta para ganar un par de billetes al día. Su plan era distinto. Se acercó a un pequeño mercado local y propuso un trato donde ella no vendía su tiempo, sino un producto que generaba ganancias para ambos. Los primeros días fueron un fracaso total. Nadie quería probar la salsa de una mujer que hasta hace poco solo limpiaba mesas. Rosa sentía el frío del hambre y la presión de la renta vencida, pero se mantenía firme en su nueva filosofía. No buscaba un salario, buscaba crear un sistema. A su edad, ya no tenía el lujo de perder más tiempo en empleos que la mantendrían pobre hasta el día de su muerte. Déjame un comentario ahora mismo si alguna vez te has sentido atrapada en un trabajo que no te lleva a ningún lado, porque lo que viene a continuación te va a mostrar cómo salir de esa trampa. Se dio cuenta de que los chefs del restaurante donde trabajaba odiaban compartir sus secretos porque tenían miedo de ser reemplazados. Ellos veían el conocimiento como una forma de protección, mientras que ella empezó a verlo como una herramienta de libertad. Entendió que el secreto que los chefs guardaban con tanto celo no era la receta, sino la estructura de cómo se maneja un negocio. Ellos sabían cocinar, pero no sabían de finanzas. Sabían ejecutar órdenes, pero no sabían crear activos. Rosa empezó a aplicar lo que había aprendido sobre activos e inversión. En lugar de gastar lo poco que ganaba en ropa nueva o en una cena para celebrar un pequeño triunfo, reinvertía cada centavo en producir más unidades de su salsa. Comprendió que cada dólar era como un pequeño empleado que trabajaba para ella las 24 horas del día. Mientras sus antiguos compañeros seguían quejándose de los bajos sueldos en otros restaurantes, Rosa estaba en su cocina convirtiendo su pequeño capital en algo más grande. No fue un camino de rosas. Hubo noches en las que lloró de frustración al ver que los números no cuadraban. Había momentos en los que pensaba que había cometido el peor error de su vida al rechazar la seguridad de un empleo fijo, pero recordaba que la educación financiera es un proceso, no un evento mágico. Empezó a ver su vida como un estado financiero. Sus gastos eran mínimos, sus deudas casi inexistentes, y su pequeña producción empezaba a dar frutos. Un día, uno de los chefs más respetados de la ciudad probó su producto por casualidad. Él, acostumbrado a los sabores más complejos, quedó impresionado no solo por el gusto, sino por la eficiencia del costo de producción que Rosa había logrado. Cuando se conocieron, él trató de ofrecerle un empleo como jefa de cocina con un sueldo de $2,000 al mes. Era más dinero del que ella había visto jamás en un solo pago. Su familia le suplicó que aceptara, que esa era la oportunidad de su vida para tener estabilidad. A su edad no podía darse el lujo de rechazar una oferta así, pero Rosa miró al chef y con una calma que nunca antes había tenido, rechazó la oferta. Ella sabía que aceptar ese sueldo era volver a caer en la trampa de cambiar su tiempo por dinero. Si aceptaba, sus gastos subirían para estar a la altura de su nuevo cargo y volvería a ser una esclava de lujo. En lugar de eso, le propuso al chef ser su socia. Ella no trabajaría para él. Ella le vendería el sistema y el producto que ya había creado. En ese momento, la dinámica de poder cambió. Rosa ya no era la mesera que esperaba una orden, era la dueña de un activo que el mercado necesitaba. Este fue el primer paso de su transformación. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas pasan su vida trabajando para otros, luego para el gobierno a través de los impuestos y finalmente para los bancos al pagar sus deudas. Ella decidió que trabajaría para sí misma. Empezó a estudiar cómo funcionan las leyes y cómo las personas con dinero protegen sus ganancias. Aprendió que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas y cuánto ese dinero trabajará por ti. La disciplina de Rosa se volvió inquebrantable. Mientras otros salían a gastar sus propinas en fiestas, ella pasaba las noches analizando mercados y buscando nuevas formas de expandir su pequeña red de distribución.
Ya no veía los problemas como obstáculos, sino como oportunidades para aprender algo nuevo. Cada vez que alguien le decía que no se podía, especialmente por su edad, ella simplemente revisaba sus números y seguía adelante. Sabía que la diferencia entre los que tienen éxito y los que no a menudo se reduce a cómo manejan el miedo al riesgo y al fracaso. Su transformación no fue solo económica, sino mental. Su postura cambió. Su forma de hablar se volvió más segura y su mirada ya no buscaba la aprobación de los demás. Rosa había descubierto que el mayor secreto de los ricos no es una fórmula mágica para ganar dinero rápido, sino la paciencia para construir cimientos sólidos y la inteligencia para diferenciar un lujo de una inversión. Entendió que la mayoría de la gente vive en el miedo y la codicia, saltando de un sueldo a otro para calmar sus temores o satisfacer sus deseos inmediatos, sin darse cuenta de que están en una rueda de hámster. Con el tiempo, su salsa no solo se vendía en mercados locales, sino que empezó a ser distribuida en pequeñas tiendas. Pero Rosa no se detuvo ahí. No cometió el error de comprarse una casa gigante o un coche de lujo apenas vio los primeros miles de dólares. En lugar de eso, usó esas ganancias de forma inteligente. Parte del dinero lo reinvirtió en el negocio. Otra parte la guardó como fondo de emergencia. Y una pequeña porción la destinó a aprender sobre inversiones más sofisticadas. Creó un flujo de dinero que crecía mes a mes. Aquella mesera que alguna vez contó centavos para pagar el autobús, ahora estaba construyendo un futuro basado en la educación que nadie le quiso dar. A medida que el negocio de las salsas crecía, Rosa comenzó a notar algo curioso en el comportamiento de sus antiguos colegas. Muchos de ellos, al ver que a ella le empezaba a ir bien, se acercaban para pedirle prestado o para preguntarle cuál era el truco. Ella intentaba explicarles que no había un truco, sino un cambio de enfoque, pero la mayoría perdía el interés cuando escuchaban que debían estudiar y sacrificar sus comodidades actuales por un beneficio futuro. Entendió que la mayoría de las personas prefieren la seguridad de una cadena que los mantenga atados antes que la incertidumbre de aprender a volar por su cuenta. Un día, mientras caminaba por el centro comercial, se encontró con el antiguo dueño del restaurante donde ella trabajaba. El hombre se veía cansado y le contó que el nuevo dueño no estaba pagando bien y que él extrañaba su negocio. Se quejaba amargamente de haber vendido demasiado barato y de que los empleados actuales no estaban comprometidos. Rosa lo escuchó con respeto, pero ahora veía las cosas desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que él también estaba atrapado, a pesar de haber tenido más dinero que ella en el pasado. Él era un dueño que dependía completamente de su presencia física para que todo funcionara. Si él no estaba, el dinero dejaba de fluir. Ella le hizo una pregunta sencilla. Le preguntó si su negocio había sido un activo o una carga. El hombre se quedó mudo sin entender a qué se refería. Rosa le explicó que un activo es algo que trabaja para ti incluso cuando estás de vacaciones, mientras que su restaurante era una carga que consumía su tiempo, su salud y su paz mental. Ese encuentro le confirmó que tener un negocio no es lo mismo que ser dueño de un sistema. Rosa decidió que su siguiente paso sería hacer que su presencia no fuera necesaria en absoluto. Contrató a personas talentosas y les ofreció incentivos basados en la eficiencia, convirtiéndolos en personas que pensaban como dueños y no como simples operarios. Mientras tanto, ella dedicaba su tiempo a buscar nuevas oportunidades. Descubrió que el dinero es como una semilla. Si te la comes, solo sacias el hambre de un momento, pero si la siembras, puedes alimentarte durante años. Rosa empezó a estudiar diferentes formas de inversión con mayor profundidad. Sus amigas de la infancia se burlaban de ella porque seguía viviendo en su departamento modesto, mientras sus cuentas bancarias ya sumaban decenas de miles de dólares. Ellas, que ganaban mucho menos, se compraban bolsos caros y zapatos de diseñador a crédito para aparentar un éxito que no tenían. Rosa no sentía la necesidad de impresionar a nadie. Su verdadera libertad no estaba en lo que llevaba puesto, sino en el hecho de que ya no tenía que pedir permiso a nadie para decidir qué hacer con su día.
La disciplina de mantener sus gastos bajos mientras sus ingresos subían fue lo que realmente la catapultó. Aprendió que la clase media compra lujos primero para parecer rica, mientras que los verdaderos ricos construyen sus activos primero y dejan los lujos para el final, pagándolos con el excedente de sus inversiones y no con su salario. Hubo momentos de tentación. Una tarde sintió ganas de comprarse aquel coche que siempre había soñado. Tenía el dinero, unos $10,000 que acababa de recibir por un contrato. Pero se detuvo. Hizo un cálculo rápido en su mente. Si compraba el coche, tendría un objeto que perdería valor y que además le generaría gastos. Si invertía esos $10,000 de forma inteligente, ese dinero trabajaría para ella y en unos años le habría generado suficiente para comprar el coche sin tocar su capital. Esa capacidad de retrasar la gratificación inmediata fue la lección que más le dolió aprender, pero la que más frutos le dio. Sus padres, al principio escépticos, empezaron a ver los resultados. Rosa pudo ayudar con los gastos médicos de su madre, no con su sueldo porque ya no tenía sueldo, sino con las ganancias de su negocio. Ese fue el día más feliz de su vida. Ver el alivio en los ojos de su madre le hizo entender que el dinero, cuando se usa con inteligencia y propósito, es una herramienta de amor y protección. No era codicia, era responsabilidad. Entendió que ser pobre no tiene nada de noble si tienes la capacidad de generar abundancia para ayudar a los tuyos. En el proceso, Rosa se enfrentó a los miedos más profundos que arrastraba desde joven. El miedo a quedarse sin nada, el miedo al qué dirán, y el miedo a fracasar en público. Se dio cuenta de que el fracaso es simplemente una forma de aprender. Cada error que cometió en sus primeras inversiones le enseñó algo que ningún libro podría haberle explicado. Empezó a rodearse de personas que sabían más que ella. Ya no quería ser la persona más inteligente de la habitación, quería ser la que más preguntas hacía. Se inscribió en cursos gratuitos en línea sobre finanzas y administración. Los demás estudiantes, muchos de ellos más jóvenes, a menudo la miraban con curiosidad. No sabían que esa mujer que parecía una abuela común ahora entendía mejor que ellos cómo funciona el dinero. Rosa descubrió que la información está disponible para quienes tienen la curiosidad de buscarla. Un día recibió una llamada del chef que anteriormente le había ofrecido trabajo. Estaba desesperado. Su restaurante estaba al borde de la quiebra, debido a una mala gestión. Había pedido préstamos para comprar equipos caros, pensando que la apariencia atraería a los clientes, pero se olvidó de la rentabilidad real. Le pidió a Rosa que fuera su consultora. Ella aceptó, pero con una condición. No le daría recetas para cocinar mejor, le enseñaría a manejar sus finanzas. Al entrar en aquel restaurante, Rosa sintió un escalofrío. El olor, el ruido, todo estaba igual, pero ella era una persona completamente distinta. Vio a los meseros corriendo con la misma cara de cansancio que ella solía tener. El chef la llevó a su oficina y le mostró los números. Todo era un caos de deudas y gastos innecesarios. Rosa le explicó que su problema no era la falta de clientes, sino su falta de educación financiera. El chef ganaba mucho, pero gastaba más. Había caído en la trampa de aumentar su nivel de vida cada vez que sus ingresos subían. Ella trabajó con él durante varios meses, ayudándolo a reestructurar todo. Al final del proceso, el chef le preguntó por qué lo ayudaba si ella no necesitaba trabajar. Rosa le respondió que la verdadera riqueza es la libertad de elegir en qué invertir tu tiempo. Durante este tiempo, Rosa nunca dejó de lado su formación personal. Leía constantemente sobre cómo nuestras creencias sobre el dinero nos mantienen estancados. Se dio cuenta de que muchas personas asocian el dinero con algo negativo y por eso inconscientemente se deshacen de él apenas lo tienen. Ella sanó su relación con la abundancia y empezó a verse a sí misma como una administradora de recursos que debían ser multiplicados. Su empresa ya no era solo un negocio, era una plataforma educativa. Empezó a dar charlas a sus empleados sobre cómo ahorrar e invertir.
Les decía que no quería que fueran empleados para siempre, sino que usaran ese empleo como un trampolín hacia su propia independencia. Algunos la escuchaban con atención, otros simplemente esperaban a que terminara para irse. Rosa aprendió a aceptar que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Su vida se había transformado tanto que a veces le costaba reconocerse en las fotos antiguas. Ya no había rastro de la mujer con los hombros caídos y la mirada triste. Ahora, cada movimiento suyo tenía una intención clara. Había logrado lo que muy pocas personas logran, salir de la rueda de la supervivencia para entrar en el terreno de la creación. Y lo más increíble es que el secreto no estaba en las salsas, ni en los contactos, ni en la suerte. El secreto estaba en su mente, en la forma en que decidía interpretar cada peso que pasaba por sus manos. A medida que los años pasaban, Rosa se convirtió en una figura que inspiraba respeto. Ya no corría tras el dinero, porque el dinero la seguía como consecuencia de su valor. A sus 58 años, Rosa tenía más energía y claridad que muchas personas de 30. Había descubierto que la edad no es una limitación cuando tienes propósito y conocimiento. Un día, decidió volver al restaurante, donde todo empezó. El lugar ahora tenía otros dueños. Se sentó en una mesa y pidió un café. Una joven mesera, con la misma mirada cansada que ella tuvo alguna vez, se acercó a atenderla. Rosa vio cómo la chica contaba unas monedas de propina con una mezcla de alivio y angustia. Sin decir mucho, Rosa sacó una tarjeta de su bolso y escribió un pequeño mensaje. Se la entregó junto con una propina generosa de $100. El mensaje decía que el dinero solo es un eco de lo que llevas en la mente y que si aprendía a invertir en su educación antes que en sus deseos, nunca más tendría que contar centavos para sobrevivir. La joven la miró confundida, pero algo en Rosa le hizo guardar la tarjeta como si fuera un tesoro. Rosa comprendió que el trabajo duro por sí solo es una trampa si no va acompañado de inteligencia financiera. La mayoría de las personas son educadas para ser excelentes empleados, pero nadie las entrena para ser dueñas de su destino. Ella había roto las cadenas no por suerte, sino por la disciplina de aprender lo que los demás ignoraban. Al final de su camino, la transformación de Rosa dejó una huella profunda en todos los que la conocieron. No se convirtió en una mujer fría y distante. Al contrario, su generosidad creció junto con su patrimonio. Ayudó a crear talleres gratuitos de educación financiera para personas de bajos recursos, enseñándoles que el activo más poderoso que poseen es su tiempo y cómo deciden invertirlo. La historia de la mesera que dejó de servir mesas para construir su propio camino no fue una historia de poder sobre los demás, sino de poder sobre sí misma. Rosa descubrió que el mundo está lleno de oportunidades disfrazadas de problemas y que la verdadera libertad comienza cuando dejas de culpar a otros por tu situación. Hoy, cuando Rosa mira el horizonte desde su casa, no ve simplemente paisajes, ve un mundo de posibilidades. Sabe que la vida es un juego y que la única forma de ganar es conociendo las reglas. Su vida es el testimonio vivo de que no importa dónde empieces ni cuántos años tengas. Si tienes la valentía de cambiar tu forma de pensar, el mundo entero cambiará para ti. La verdadera enseñanza es que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por cuántos días podrías sobrevivir si dejaras de trabajar hoy mismo. La libertad no es comprar lo que quieras, sino ser dueña de tu tiempo para decidir qué hacer con cada segundo de tu existencia. Rosa dejó de ser una pieza en el tablero de alguien más para convertirse en la arquitecta de su propio universo, recordando siempre que el primer paso para salir de la escasez no es ganar más, sino aprender más. Al cerrar este capítulo, nos queda la reflexión de que cada moneda que llega a nuestras manos es una decisión. Podemos usarla para alimentar nuestra libertad o para fortalecer nuestras cadenas. La disciplina es el puente entre las metas y los logros, y la educación es la única llave que abre todas las puertas. Rosa no solo cambió su cuenta bancaria, cambió su destino y el de su familia para siempre,
demostrando que el secreto mejor guardado es que la riqueza es una habilidad que cualquiera puede aprender si está dispuesta a dejar atrás el papel de víctima para asumir el de protagonista. La transformación personal es un proceso que duele, que incomoda y que a veces nos deja solas, pero es el único camino hacia una vida que valga la pena ser contada. Rosa nos enseñó que el éxito no es un destino, sino una forma de caminar por la vida con la frente en alto y el corazón dispuesto a servir. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, que los errores del pasado son el abono para los triunfos del futuro, y que el mayor riesgo de la vida es no arriesgarse nunca a ser libre. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios: voy a cambiar mi relación con el dinero. Comparte este video con esa mujer que necesita saber que todavía hay tiempo. Suscríbete para más historias que te inspirarán a tomar control de tu futuro financiero. Recuerda, la edad es solo un número cuando tienes conocimiento y determinación.